Entonces les invito a que abramos Evangelio de Juan, capítulo 12, el versículo 9 al 19. Vamos a darle lectura, capítulo 12, del versículo 9 al 19. Vamos a ponernos de pie para darle lectura a la palabra del día de hoy. Y dice así la palabra del Señor: gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como estaba escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras de él. Vamos a orar. Padre eterno, Dios todopoderoso, en esta mañana, Señor, al abrir tu palabra, reconocemos que no estamos delante de palabras humanas o del hombre, sino delante de la verdad eterna. Señor, confesamos que por nosotros mismos no podemos entenderla correctamente ni aplicarla como debemos. Por eso te pedimos, Padre, con humildad, que ilumines nuestro entendimiento, abras nuestros ojos espirituales y prepares nuestro corazón para recibir lo que tú quieres, Señor, el día de hoy para nuestras vidas. Guárdanos de oír, Señor, como lo hacían las multitudes en aquellos entonces, de escuchar, Señor, sin comprender, de emocionarnos sin rendirnos delante de ti, y concédenos un corazón enseñable, sensible a tu voz y dispuesto, Señor, a obedecer. Te pedimos, Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, muéstranos a Cristo en este pasaje y derriba toda idea equivocada que tengamos de Él. Que no salgamos de este lugar siendo los mismos, sino transformados por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, y que todo lo que se diga aquí sea fiel a lo que tú has revelado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Vamos a tomar asiento. Vamos a iniciar. El día de hoy el tema es el rey que no cumple expectativas humanas. Iglesia, el ser humano no rechaza a Cristo porque no haya evidencia de quién es Cristo. Eso lo hemos venido diciendo a lo largo de este evangelio muchas veces. Rechazan a Cristo porque no se ajusta a lo que ellos esperaban. Sin darnos cuenta, a veces queremos un rey, queremos a Cristo. Sí creemos en Él, pero no queremos que Él nos confronte nuestra vida. Queremos su salvación, pero no queremos rendirnos, no queremos dejar el pecado, queremos continuar con nuestra vida tal y como la llevamos a cabo. Este pasaje que acabamos de leer, estos versículos del 9 al 19, precisamente nos van a mostrar eso. Porque dense cuenta que ahorita lo que vamos a ver es que hay una multitud que clama. Hay líderes espirituales que rechazan completamente y plenamente a Jesús, y unos discípulos que le siguen, pero que no entienden completamente lo que está sucediendo. En medio de medio de todo eso que nos está mostrando este pasaje, hay un rey que sí cumple la escritura al pie de la letra. El problema es que él no cumple las expectativas de los hombres. No cumple expectativas humanas. De ahí el tema, el rey que no cumple expectativas humanas. Vamos a ver entonces el texto para observar cómo el corazón del hombre actúa frente al rey.
Fíjense en el primer versículo que leímos. En el versículo 9 dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Para empezar, Juan nos comienza narrando que gran multitud, recuerden lo que había pasado, lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Entonces esa multitud está ahí, viene, se acercan a lo que es a ese tiempo que iba a ser se aproximaba la Pascua, donde sabemos que muchos peregrinos, mucha gente judía que estaba en otros lugares, en otras naciones, se acercaban a ese lugar. Era un día solemne, un tiempo donde muchos judíos se acercaban a Jerusalén. Entonces aquí Juan nos empieza a mostrar con este texto que no solamente esa gente vienen a ver a Jesús, porque incluso ya anteriormente habían dicho: ¿será que Jesús venga a la Pascua? Sabiendo que ya estaba el veredicto de decir: van a arrestar a Jesús. Que incluso ya los líderes habían dicho: si alguien conoce y sabe dónde está Jesús, que vengan y que nos lo digan. Entonces estas personas, estos judíos, habían venido, pero no solamente aquí nos dice a ver a Jesús, sino que venían también a ver ¿a quién? A Lázaro. Querían ver, atestiguar con sus ojos al hombre que ya se había esparcido el rumor de que había sido resucitado después de 4 días de muerto. Entonces fíjense cómo el enfoque que nos da aquí Juan es un enfoque dividido. Aquí no estamos viendo que vengan y que Cristo sea el centro absoluto de las vidas de estas personas, sino el milagro se comparte entre el hombre que fue el que recibió el milagro y entre Jesús, que fue quien realizó tal hazaña. Esto, hermanos, revela el principio espiritual. Fíjense, el corazón natural se inclina más por lo visible que por lo invisible, que por lo eterno. Entonces no es una fe verdadera la que estamos viendo aquí, es una fe aparente de personas que quieren atestiguar, quieren ver qué es lo que sucedió, quieren conocer a ese hombre, incluso, no sé, quizá quieren preguntarle si es verdad que había estado muerto. Les atrae el milagro. Fíjense lo que dice Eclesiastés capítulo 8 versículo 11: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal. Tenemos que entender eso, hermanos, y comprender lo que nuestro corazón por sí mismo jamás va a querer hacer el bien. Nuestro corazón siempre va a querer actuar y hacer algo malo. Fíjense cómo lo pone aquí en Eclesiastés, que dice: si no se ejecuta luego sentencia sobre la obra mala. Es como un hijo. Si un hijo hace algo, dice una mala palabra, tiene una mala actitud, y tú como padre no le corriges, ¿qué va a pasar con el hijo? Lo va a seguir haciendo. Porque él no va a entender, no va a saber en ese momento si lo que está haciendo es bueno o es malo. Quizá él lo hizo, porque así muchas veces los niños aprenden, escuchan una palabra, por ejemplo una maldición, la escuchan allá afuera, en la calle, no sé, en un medio, en la televisión, no sé. Y ellos de repente la repiten. Y si tú no les indicas como tu padre que eso que están diciendo no tiene sentido, que eso que están diciendo es una mala palabra, ellos lo van a seguir haciendo sin conciencia de saber que están utilizando una palabra que es mala. ¿Por qué? Porque el corazón de nosotros se inclina a hacer lo malo. Entonces, hermanos, aquí muchos, y lo podemos ver el día de hoy, muchos buscan a Cristo, sí, pero en realidad buscan lo que Cristo puede hacer con ellos. ¿Qué puede hacer Cristo con ellos? Puede hacer milagros, puede darles provisión y puede darles respuestas. La gente por eso, supuestamente, con una fe se acerca a Jesús. Porque la persona cuando está, vamos a poner, un milagro, requiere un milagro. ¿Qué podría hacer? Yo creo que el gran grueso de la población actualmente, por decir, no sé, arriba de un 60%, les gustaría tener un milagro de sanidad. Muchas personas enfermas. Si hoy buscamos y vemos lo que acontece alrededor del mundo, incluso gente joven, ya desde los 30 años está teniendo problemas que antes la sociedad tenía después de los 50.
Estamos hablando de diabetes, cáncer, cuestiones de la próstata, cuestiones del hígado, del páncreas. Pero el problema es que mucha gente se acerca solamente porque necesita una sanidad. Necesita el milagro. O muchas personas se acercan porque necesitan la provisión. ¿Cuál es la provisión? De que me vaya mejor, de que encuentre un mejor empleo, de que tenga mejor economía, de que el Señor me ayude a obtener a tener mi casa, un carro, no sé. O quieres buscar respuestas en el momento. Quieres que Jesús te solucione tu problema en el momento. Porque hay personas que llegan a Jesús, vienen a Él porque en ese momento están pasando por una circunstancia en su matrimonio, con sus padres, en su trabajo, no sé, algún problema que tengan, emocional. Vienen a Jesús porque Jesús les da una respuesta, les ayuda a solucionar su problema, pero en cuanto lo solucionan, le dan la espalda y se regresan a su vida cotidiana. Porque no viene la gente a buscar a Cristo como es en realidad. Hermanos, eso que estamos hablando en este momento se confirma, fíjense, en el siguiente versículo, en el número 10 y en el 11. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Por qué? Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Él se cuenta cómo ese corazón perverso de ellos, lo único que quieren hacer es, hay evidencia viva de lo que Jesús hizo. ¿Cuál es esa evidencia viva? Es Lázaro, y ellos su respuesta que tienen en ese momento es eliminarla. Aquellos que supuestamente eran los que se llevaban y ejecutaban la ley de Dios, a donde la ley de Dios decía un mandamiento: no matarás. Ellos en su corazón perverso dicen: no solamente Jesús ya nos está dando lata, nos está dando lata también este milagro andante que se llama Lázaro, entonces hay que eliminarlos a los dos. Porque lo hemos dicho una y otra vez, el problema en el hombre no es la falta de verdad. No es que digan, es que yo no conocí, nadie me dijo cómo era Jesús, nadie me dijo de la palabra de Dios, nadie me dijo qué tenía que hacer y cómo tenía que hacer. No, eso no es el problema. El problema es la maldad del corazón. El problema es que las personas aman más la maldad, aman más el pecado. Por eso dice que en el 11, a causa de ellos, muchos creían en Jesús. ¿A causa de quién? A causa de Lázaro. Creían en Jesús. Y esto nos lleva, hermanos, a entender algo también, ahorita lo vamos a ver, porque una vida que se transforma en Cristo siempre va a apuntar a Cristo. Si tu vida está siendo transformada por Cristo, tu vida ya no está apuntando a ti. No es, ay, mira qué bueno, qué grande es el hermano o la hermana. No. Las personas que no creen, cuando tú estás haciendo las cosas conforme a Cristo, las personas están viendo en ti y está apuntando a Cristo. Primera de Pedro 2:12 dice: pórtense bien. Esto se los puse de la versión actual para que entiendan. Dice: pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Así, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes, como si fueran unos malvados, luego verá el bien que ustedes hacen y alabará a Dios el día en el que les pida cuenta a todos. Eso acontece, hermanos. Cuando tú vienes a Cristo, las personas, incluso personas que están en tu círculo más cercano, te van a decir: eres un religioso, eres un fanático, ya puro Jesús, ya puro iglesia, ya puro... todo eso. La gente que está ahí, cuando tú te acercas a Jesús, te lo toman como si estuvieras haciendo algo malo. Te lo toman como si te estuvieras yendo a drogar ahí en la iglesia. Te lo toman como si ahí en la iglesia fueras a hacer cosas aberrantes. Pero fíjense cómo aquí Pedro dice: por bien cuando estén con esa gente que no cree en Dios, que los toma a ustedes como si estuvieran haciendo algo malo, como si fueran ustedes unos malvados, luego verá el bien que ustedes hacen. Esa misma gente, cuando esté en una situación difícil, ¿a quién crees que se van a acercar? ¿A quién crees que se van a acercar? Pues a las personas que saben, no es que seas perfecto, pero las
personas que saben, que buscan, que ven algo diferente en ti, que ven algo distinto en ti. Que pase lo que esté pasando en su vida, dicen, algo Él me puede decir, una palabra me puede decir Él. Y esa gente va a confiar en ti. Porque sería tonto, y incluso la palabra lo dice, ¿cómo puede un ciego guiar a otro ciego, verdad? Imagínate que estás pasando por un problema en tu matrimonio y digas, ¿a quién voy a acudir? Ah, voy a acudir a mi amigo que ya lleva 4 matrimonios fracasados. Pues sería ilógico. ¿Sí? Entonces, hermanos, tu vida, lo que tienes que reflexionar en esta mañana es, tu vida está hablando, está apuntando hacia Cristo, o tu vida actualmente sigue apuntando hacia ti mismo. Tu vida sigue hablando de ti. Ahora, hermanos, el escenario va a cambiar hacia las multitudes. Fíjense en lo que sigue en los siguientes versículos, 12 y 13. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¡Wow! Al siguiente día, grandes multitudes, recuérdense que habían muchas multitudes en ese momento, vienen a la fiesta y al oír que Jesús venía a Jerusalén, dice, toman ramas de palmera. ¿Qué son las ramas? Ya lo hemos visto. Levítico 23:40 dice, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Señor nuestro Dios por 7 días. Las palmas en las celebraciones de Dios representaban precisamente eso, victoria, celebración delante de Dios. De hecho, si se acuerdan cuando estuvimos aquí pasando, cuando Juan hablaba de la fiesta de los tabernáculos, decía que también en ese tiempo, en esa semana, que también se llevaba a cabo esa festividad con cánticos, con salmos cantados, también la gente utilizaba las ramas porque es victoria, eso celebraba para un judío, eso acontecía. Era delante de Dios celebración, alegría, victoria. Que de hecho eso es lo que en la iglesia católica hacen los... acaba de pasar cuando hacen lo de ¿cómo le llaman? ¿Día de Ramos? Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, ¿verdad? Eso es lo que representa. Es una representación de lo que aconteció en ese momento. Que desafortunadamente, hermanos, a veces hay muchos cristianos, o que se dicen llamar cristianos el día de hoy, que no saben ni qué es por lo que acontece esto. ¿Ok? A veces se les da un fetichismo a ese tipo de cosas. Recuerdo, viniendo de un antepasado católico, mi abuelita es muy católica, y esas palmas terminaban puestas en la puerta, colgadas en la puerta, porque la creían como una suerte de que eso daba bendición, o que hacía escapar malos espíritus, no sé, ¿no? Incluso cuando había fuertes lluvias o tormentas, sacaba la palma y la aventaba así en el piso afuera, porque decía que esa palma hacía que dejara de llover tan fuerte, tan agresivamente. Pero el punto aquí, hermanos, es que entendamos plenamente por qué se está haciendo eso. Porque tiene un trasfondo profético, esto que está aconteciendo, Ahorita lo vamos a ver. Entonces, hermanos, esta gente, estos judíos están celebrando, pero fíjense lo irónico, sin comprender completamente y qué claman. No saben exactamente lo que están haciendo, porque ellos dicen, Hosana, que Hosana significa sálvanos ahora. Es un clamor, Hosana. Y eso en el Salmo, están citando, el Salmo 118, del 25 al 26, que en esas fiestas también era muy común que ellos lo citaran, lo cantaran. ¿Qué nos dice ese Salmo? Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora, te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor, os bendecimos. ¿Qué significaba esto? Que ellos están citando correctamente la palabra de Dios, la están citando correctamente, pero su salvación de ellos que estaban esperando era política. El rey que ellos están diciendo, bendito es el que viene, es ese rey político. Porque ellos ya habían entendido algo. Con esas señales que está haciendo Jesús,
posiblemente Él sea el Mesías, Él sea el Cristo que estamos esperando. Pero ellos lo estaban esperando porque querían un rey, un político, que los libertara, que les quitara de la mano de los romanos. Por eso acudieron ese día y clamaron y con las ramas lo estaban esperando. Porque ellos estaban, su expectativa de ellos era que viniera ese Mesías que los iba a librar de Roma. Entonces, hermanos, cuando viene Cristo, eso fue algo que ellos no entendieron. Cristo no venía a eso. Cristo venía a salvarles del pecado. Fíjese, hermano, cómo muchas veces puedes usar palabras incluso correctas y aún así tener una teología equivocada. Puedes citar la Escritura y aún así tener una teología equivocada. Y eso es lo que pasa. Por eso hay muchos el día de hoy que se dicen ser iglesias, y muchos incluso son sectas, te hablan de esto. Te hablan de la Escritura, te citan versículos, te citan la Escritura. Hermano, el problema no es agarrar la Biblia y decir, mira, yo creo y pienso esto. No, ese no es el problema. El problema es tu enfoque hacia qué está. Ellos sabían de la Escritura, sabían de la palabra, sabían de muchas cosas, pero no entendieron al que estaba ahí con ellos, al que verdaderamente estaba cumpliendo la palabra. Porque ellos decían, el rey de Israel, y sí, Él era el rey de Israel. Él es el rey de Israel. Pero no el rey que ellos querían. El rey que estaba parado frente a ellos, que estaba entrando frente a ellos, era el rey que hablaba Daniel 7:14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. No era un reino temporal, era un reino eterno. Y fíjense ahora cómo Jesús responde. No solamente lo va a hacer con palabras, porque Jesús tiene acción. 14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Hermanos, esto no era improvisación de Jesús. No fue que se le ocurrió, ay, estoy muy cansado, no quiero entrar caminando. ¿O qué puedo hacer para llamar más la atención? Entonces voy a agarrar un burrito para entrar en un burro. No, hermanos. Lo que aconteció en ese momento es que cumplió proféticamente algo intencional. En ese momento cumplió Zacarías 9:9. ¿Qué nos dice Zacarías 9:9? Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno y un pollino, hijo de asna. Eso fue lo que aconteció. Las Escrituras, el que venía entrando era lo que estaba hablando Zacarías 9:9. Y aquellos que conocían las Escrituras no sabían lo que estaba aconteciendo. Jesús no llega entrando en un caballo de guerra para conquistar como ese rey militar que ellos estaban esperando. No viene con un ejército de atrás, como ese líder político que ellos estaban esperando. Al contrario, viene con humildad. Esto nos dice desde este momento que es un rey diferente. Ese rey eterno, ese que su dominio durará eternamente y para siempre y nadie podrá destruirlo. Ese que el profeta Zacarías ya lo había profetizado y decía, viene con él justo, dotado de salvación, humilde. Entonces, hermanos, el problema no es que Cristo no sea el rey, porque sí es el rey. El problema es que Él no reina como muchas veces nosotros queremos que Él reinara. Porque eso merita muchas cosas, hermanos. Cuando estamos aquí, antes de comenzar, estamos entonando los signos. Muchos signos dicen que quiero hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad es despojarte de tu voluntad. A veces lo cantamos, a veces lo confesamos, a veces lo leemos de la Biblia, pero ya en la práctica no queremos soltar, queremos hacer nuestra voluntad por encima de ella. Entonces aquí vemos que el problema, entonces si no es que sea Cristo Rey, sino que queremos que Él sea como el Rey que nosotros necesitamos,
Y luego dice en el versículo 15, decía, no temas, hija de Sión. Fíjense lo que dice Isaías 49. Súbete a un alto monte, oh Sión, portador de buenas obras. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, he aquí está vuestro Dios. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Ellos conocían todos estos textos de la palabra. Su Dios vino, el Dios mismo descendió del cielo, se hizo carne, anduvo con ellos, entró en un asno y ellos no lo reconocieron. Dios mismo estaba visitando a su pueblo. Qué hermoso. Qué hermoso. Pero qué irónico que no lo hayan reconocido, que lo hayan despreciado. Porque si Dios mismo estaba entrando con su pueblo, y como ellos no lo esperaban de esa manera, lo ignoraron. Ahora Juan va a hacer en el siguiente versículo una pausa, versículo 16, para explicarnos algo. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Nótese cómo Juan hace esta pausa en el texto para indicarnos que ni aún sus discípulos habían comprendido esto. Sus discípulos, sus cercanos. En ese momento no, porque dice algo clave, ¿sí? Y que tenemos que entender, hermanos, que caminar con Jesús no es lo mismo que entender a Jesús. Porque si alguien puede decir, yo llevo, como cristiano, llevo 15 años, 20 años, desde niño. Puedes pensar que caminas con Jesús y aún así no conocer a Jesús. No entender quién es Jesús. Pero ¿qué nos dice el texto? Cuando Jesús después fue glorificado, o sea que tuvo que pasar su muerte, su resurrección y su glorificación hacia los cielos, entonces fue ahí cuando los discípulos entendieron lo que había acontecido. Ah, ya entendimos por qué Jesús entró en un ponillo. Ya entendemos lo que significaba que en ese momento el pueblo estuviera clamando, ¿verdad? Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Porque el Espíritu Santo después les mostró estas cosas, hermanos. Dice en el Salmo 119, versículo 130, la exposición de tus palabras me alumbra. Eso es lo que hace cuando nosotros citamos la palabra de Dios. Nos alumbra, nos da entendimiento. Primero de Juan 2:27, la unción nos enseña, el Espíritu Santo nos enseña, nos corrige, nos guía conforme de tu palabra. El entendimiento verdadero, hermanos, viene después, cuando Dios ilumina a las personas. Entonces, hermanos, en esta mañana no te desesperes si no entiendes todo el día de hoy. No es que seas un maestro, no es que seas alguien que entiende completamente la palabra, pero sí asegúrate de permanecer en Cristo hoy. Porque si tú permaneces en Él, Dios te va a ir capacitando, Dios te va dando las aptitudes, te va a ir enseñando lo que necesitas saber para no alejarte, para conocer, incluso para tú poder enseñar o llevar su palabra de Él a otros. Pero ahora, después de este paréntesis que hace Juan, nos regresa hacia la multitud. Fíjense en el 17 y 18. Y daban testimonio la gente de que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Hermanos, esa persona que estaba dando testimonio, que era un testimonio vivo del poder de Dios, que era Lázaro, daba evidencia. Y dice que aquí había personas que estaban proclamando eso. Estaban diciendo, nosotros vimos lo que aconteció, nosotros vimos cuando esta persona resurgió de la muerte. Y las personas, pues obviamente, eso se empezó a esparcir, ese rumor se empezó a esparcir, por eso todos lo esperaban. Todos querían ver a quien hizo las señales y también al que recibió esa señal. Hay proclamación de lo que está pasando. Entonces dice, también había venido esa multitud
Ahora sí, hermanos, vienen por lo que oyeron, por lo que escucharon, por lo que las personas dijeron, no necesariamente por la fe. No venían por la fe, no veían, en ese momento no estaban creyendo verdaderamente a Jesús, pero sí habían escuchado algo. Que precisamente eso es lo que quiere el Señor que pase en nuestras vidas, acontezca en nuestras vidas. Si nosotros recibimos de parte de Dios algo, pues Dios lo que quiere es que nosotros lo compartamos con las demás personas para que las demás personas por lo menos vengan, si no por una fe verdadera, vengan hacia Él. Fíjense lo que dice Oseas 7, versículo 14, y no claman a mí de corazón cuando gimen en sus lechos, por el trigo y el mosto se reúnen y se alejan de mí. Eso es triste. Eso es triste, iglesia. ¿Por qué? Porque dice que hay personas que claman, pero no lo hacen con un corazón sincero. Lo hacen porque tienen una necesidad. Ese caso lo podemos ver en muchos lugares. Hay personas que jamás se acercan a hacer una oración con Dios, a decirle, Señor, te doy gracias. Pero cuando están en un momento de una situación difícil, cuando tienen a un ser querido en el hospital, al borde de la muerte, en ese momento sí, ay, Diosito, ayúdame, Diosito esto, Diosito aquello. Cuando estás pasando por un problema, entonces en ese momento sí, Dios, hoy sí me acuerdo, necesito hacer una oración porque tu prerrogativa es, ayúdame, necesito esto, como dice aquí en Oseas, vienen por el trigo y por el mosto, se reúnen, pero después ¿qué pasa? Se alejan de mí. Ya recibiste lo que obtuviste, ok, sí, me alejo, me voy. Porque no hay una fe verdadera. No todo el que se acerca a Cristo, iglesia, lo hace con un corazón sincero. Y fíjense cómo cierra el pasaje. Dice en el 19, pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras de él. Estas palabras, hermanos, de los fariseos es de frustración plena en ellos. Frustración. Porque ellos dijeron, ya lo hemos confrontado públicamente. Ya hemos intentado hacer muchas cosas. ¿Para qué? Para que la gente no se acerque a Él, para que la gente se aleje de Él. Y mira qué es lo que está pasando. El mundo se está acercando a Él. Imagínate para ellos la frustración que tenían, el odio que había en su corazón hacia Jesús. Y después de que días antes ya habían dicho, lo tenemos que matar por los mismos labios del sumo sacerdote. Que muera un hombre para salvar, dijo él, al pueblo, que incluso Juan dijo, Dios estaba profetizando eso por medio de sus labios, que tenía que morir Jesucristo para la salvación del pueblo. Ahora ellos ven que todos sus intentos que han hecho, imagínense lo que ellos sintió ese corazón perverso y malvado y frustrado, de que en ese momento ven que la gente se alegra y están citando esos salmos y están moviendo sus ramas, recibiendo a Jesús montado en un asno. Para ellos fue fracaso. Nada de lo que estamos haciendo por este hombre, estamos hablando mal de este hombre. Hemos dicho que este hombre hace milagros no por Dios, los hace por el demonio, por Belcebú. Le hemos dicho que él va en contra de la palabra de Dios. Le hemos dicho que él es un hereje porque se está haciendo igual a Dios. Pero la gente está aquí recibiéndolo. Y no es que no sea el problema, hermanos, que la gente estuviera ahí aplaudiéndole, recibiéndole. El problema es que esa gente que le estaba aplaudiendo, que le estaba recibiendo, ni siquiera lo estaba haciendo con una fe verdadera. Lo estaba buscando conforme a sus expectativas. Ese es el problema, iglesia. Ese es el problema de muchos cristianos que piensan que Jesús venir a Dios es como alguien que te va a sustentar, que te va a dar. De hecho, ese evangelio que hoy se propaga por muchas iglesias es eso. Salen a la calle, salen a visitar a las familias. ¿Sabes qué? Es que estoy pasando por una situación difícil, económica. No te preocupes, Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar. Llega con una familia, que la familia está enferma, no te preocupes, Dios te va a sanar. Casi asegurándole que Dios lo va a sanar. No es eso. Venir a la iglesia, venir a Cristo es buscar a Cristo tal y como es Cristo. Vienes, ¿por qué no vienes? Porque quieras venir a ser sanado, ser bendecido económicamente. Vienes a Cristo porque reconoces que necesitas de su salvación.
Vienes a Cristo porque sabes que si ya crees en Él y tienes la salvación y tienes la confianza plena de que estás en salvación delante de Él, entonces lo haces por amor. Obedeces a Dios por amor. ¿Por qué un cristiano debe de hacer buenas obras? Porque un cristiano, si viene una persona o escucha que una persona está en necesidad y dice, no tengo mucho, pero soy cristiano, tengo que apoyar, tengo que ayudar, quizá a lo mejor no tengo algo económico, pero puedo ir con esta persona, hacer una oración, predicarle la palabra, decirle estoy aquí, te apoyo. O quizá aunque no es mucho, ¿sabes qué? Saco de mi despensa un kilito de arroz, un kilito de frijol, voy, se lo llevo. Sé que esa persona está enferma y a lo mejor no tengo economía cómo ayudarle, pero le digo, ¿sabes qué? Si quieres el día de mañana yo te vengo a cocinar o yo te vengo a ayudar a hacer la limpieza. Eso es un cristiano. Y lo hace por amor, lo hace por obediencia al Señor. No lo hace porque piense que eso le va a hacer más salvación hacia Él. En ese concepto es el que yo se los he dicho, nos diferencia a la iglesia protestante del mundo católico. Porque el mundo católico sí se les enseña en sus dogmas, en su doctrina, que tienen que hacer obras buenas porque eso les va a sumar salvación a ellos. Y en el mundo protestante, cuando tú vas a la palabra, dice, haz las cosas buenas, no porque eso te sume, sino lo haces por amor, por obediencia, por gratitud a Dios. Porque aún así la palabra de Dios nos dice, si aún tú ves al huérfano, o le das a ese que no tiene de comer, le das de comer, o a ese que no tiene para tomar, le das de beber, es como si me lo estuvieras haciendo a mí. No puedes ir como un cristiano por la vida haciendo buenas obras, según uno, y después decir, mira, esa persona ingrata. Yo le ayudé cuando estaba pasando por esta situación y ahora ni me habla, ahora se hace el ofendido, ahora ni me pela. No, hermanos, porque no se lo estás haciendo por la persona, ni estás esperando que la persona cada que pase te haga fanfarrias. Lo estás haciendo porque eres un cristiano. Si la persona, en el corazón de esa persona, después de que tú le ayudaste, la persona decide no hablarte o incluso hasta hablar mal de ti, que quede en la persona, porque nosotros como cristianos tenemos un juez que es Dios. Entonces, después de esta frustración que están viendo estos hombres de decir el mundo, fíjense toda su palabra, dice el mundo, algo que sin darse cuenta sí aconteció después. Porque después de esta salvación sí llegó al mundo, después con los apóstoles fue predicada en otras naciones, y al día de hoy esta palabra de Dios y Cristo se conoce en todo el mundo. Dense cuenta cómo con estos líderes malvados, sin quererlo, ellos volvieron a profetizar eso, que el mundo iba a conocer de Jesús. Hermanos, hay personas que ven la obra de Dios, pueden ver en Cristo sus vidas cambiadas, pueden inclusive tener un milagro en sus vidas, sobrenatural. Ven la verdad, ven el evangelio, pero aún así, ¿qué creen que pasa? No se rinden a Cristo, no tienen una fe salvífica, una fe verdadera en Cristo. ¿Por qué, hermanos? ¿No se han preguntado? A veces, ¿por qué? Dices, oye, este hermano conoció de Jesús, este hermano recibió un milagro, este hermano acontecieron muchas cosas, ahora ¿por qué se aleja de Cristo? ¿Por qué no quiere rendir su vida a Cristo? Porque seguir a Cristo, hermanos, iglesia, implica perder el control de uno mismo, someterse completamente a Dios y humillarse y rendirse delante de Él. Eso implica. Por eso la gente no se acerca. Por eso la gente dice, yo sí creo, pero a mi manera. Oye, esto abunda, hermanos. Esto abunda. Fíjense con esos grupos que el día de hoy que se levantan con esto de la inclusión de género y grupos de homosexuales, de lesbianas y de muchas otras categorías que hay al día de hoy. Ellos quieren y exigen que las iglesias los acepten, pero que ellos exigen que los acepten tal y como son. Eso es como decir, hermanos, imagínate que yo vengo a la iglesia y yo digo, yo tengo problemas, vamos a ponerle, tengo problemas con la droga y tengo problemas con el adulterio, soy muy mujeriego. Eso es como llegar a la iglesia y decir, yo quiero que me acepten porque yo soy mujeriego y tengo problemas con la droga, pero no voy a cambiar, yo quiero que me acepten así tal y como soy.
Porque en las iglesias, hermanos, no es que nosotros no aceptemos a las personas. No, nosotros aceptamos a todas las personas porque todas las personas son seres humanos y todas las personas son amadas, ¿verdad? El problema es que cuando vienes a Cristo tienes que despojarte, porque tanto el homosexualismo, el lesbianismo, la drogadicción, la fornicación, el adulterio son pecado. Entonces, si vienes a Cristo tienes que ¿qué? Que dejar el pecado. Eso es lo que implica, eso es lo que la gente no quiere, por eso no se acerca a Cristo. Porque saben que acercarse a Cristo es dejar su pecado, dejar su control. A veces hay gente que piensa, esto es hasta irónico, porque nadie tiene el control, hermanos, de su vida. Humillarse y rendirse delante de Él. Entonces, hermanos, entiendamos esto esta mañana. Cristo es el Rey prometido, pero solo es recibido correctamente por aquellos que abandonan sus expectativas y se someten a su verdad. La multitud gritó ese día, ¡Hosana! Pero ¿saben cuál es lo irónico? Que días después, ellos mismos gritaron, ¡crucifíquenle! Los mismos. ¿Por qué? Porque Jesús no cumplió sus expectativas. Y hoy pasa lo mismo. No es diferente actualmente. Muchos quieren a Cristo, pero solo mientras les convenga. O a su forma de ver. Pero el verdadero discípulo no define a Cristo, sino Cristo define al discípulo. Porque si tú lo estuvieras defendiendo, entonces tú dirías, yo creo en Cristo, pero lo creo de esta manera. Yo creo en Dios, pero yo creo que Dios es de esta manera. No, no, no. Dios debe de definir cómo eres tú, cómo debes de ser tú. No tú lo debes de definir a Él. Así que, hermanos, examínate el día de hoy. Hazte estas preguntas esta mañana. ¿Sigues a Cristo por emoción o por convicción? ¿Sigues a Cristo por lo que puede darte o por quien Él es? Porque, hermanos, al final, o te sometes al Rey verdadero o lo rechazas aunque lo aplaudas. Y el llamado es claro en esta mañana. No le digas como la multitud. No lo sigas como la multitud. Síguelo como lo que Él es. Jesús es el Señor. Detente un momento en esta hora y mira tu corazón delante de Dios. Porque es posible estar cerca de Cristo, escuchar de Él, incluso emocionarte con Él y aún así no rendirse a Él. La multitud lo recibió con entusiasmo, pero no con un entendimiento, ni con una verdadera sumisión a Él. Y eso nos confronta el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no vino a cumplir nuestras expectativas. Vino a ser nuestro Rey. Y la pregunta final no es lo que yo le he aplaudido, yo le he creído, sino la pregunta que nos debemos hacer, ¿me estoy rindiendo delante de Él? Porque solo aquellos, iglesia, escucha esto, solo aquellos que se someten a Él, solo aquellos que verdaderamente creen en Él, solo aquellos que verdaderamente se rinden a Él, son los que realmente le siguen. Ponte de pie. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, hoy venimos, Padre, delante de Ti reconociendo que muchas veces hemos querido a un Cristo a nuestra medida. A un Cristo, Señor, que cumpla nuestros deseos, pero que no sea uno, Señor, al cual nos sometamos plenamente. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque en ocasiones hemos sido como la multitud, rápidos para clamar, pero lentos para obedecer. Hemos buscado lo que Tú puedes darnos, Señor, pero no te hemos buscado a Ti sinceramente. Perdónanos, Señor, por nuestras expectativas equivocadas, por no querer un Rey que nos sirva, o más bien querer un Rey que nos sirva y no un Rey, Señor, a cual rendirnos plenamente, que gobierne nuestra vida. Hoy, Señor, reconocemos que Jesucristo es nuestro verdadero Rey, el que vino con humildad, el que fue, Señor, llevado a la cruz y el que ahora reina, Señor, con toda y plena autoridad desde los cielos. Señor, cambia nuestro corazón. Quita, Señor, toda superficialidad de nosotros, toda fe emocional, todo seguimiento sin rendición, Señor. Danos un corazón firme, un corazón, Señor, que Te ame,
porque tú eres, Señor, el Rey, al que nos podamos someter, Señor, y nos podamos someter nuestra voluntad. Enséñanos a seguirte, no cuando es fácil, Señor, sino cuando cuesta, no cuando entendemos todo, sino cuando confiamos en ti plenamente. Haznos, Señor, verdaderos discípulos. No como esa multitud, Señor, que en un momento creían y después se alejaban. No como esa multitud, Señor, que en un momento clamaban, Señor, y decían Hosana, y en otro momento, Señor, decían crucifíquenme. Haznos, Señor, unos discípulos verdaderos, que nuestra vida entera, Señor, proclame que Jesucristo es nuestro Rey, no solo con palabras, sino con obediencia. Te lo pedimos todo esto, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor.